Ok, damos comienzo a la clase número 8 del seminario avanzado de homeopatía. Estamos hoy a 19 de noviembre, 19/9 del 19. Es una fecha especial. Algún portal se abre hoy. Bien, entonces procedo a compartir la pantalla. Hoy vamos a hablar en la clase 8 una comprensión sencilla de los miasmas, la psora, la sífilis y la psicosis, y comparación con otros conocimientos. Bien, ¿qué son los miasmas? Se entiende por miasma a ciertas cualidades y tendencias globales que adquiere el desequilibrio de la energía vital. Se trata de una concepción original que la homeopatía ha introducido en la comprensión de las enfermedades, dijéramos mejor, de los diferentes enfermos, comprendiendo como una enfermedad una distorsión del origen de la creación. La gran mayoría de los padecimientos que cada sujeto presenta a lo largo de su vida depende de su terreno constitucional, en términos homeopáticos, de las características de su desequilibrio en la energía vital, o en otras palabras, su miasma crónico. Este terreno constitucional o miasmático, vinculable en buena medida a las denominadas características genéticas individuales, puede dar lugar a diversas enfermedades crónicas y agudas. Los miasmas crónicos son entonces patrones persistentes de distorsión de la energía vital, que habitualmente se prolongan o profundizan en el tiempo. No necesariamente expresas enfermedades clínicas constituidas. Puede tratarse de síntomas aislados, rasgos de carácter u otras cualidades que imprimen al sujeto una particular tendencia general. Se consideran tres grandes miasmas crónicos o tendencias constitucionales. 1. Hacia la excitabilidad funcional o miasma de la psora. 2. Hacia la hipertrofia o miasma de la psicosis. Y 3. Hacia la destrucción o miasma de la sífilis. La psora o miasma de la excitabilidad funcional, del griego y hebreo mancha, prurito, expresa como característica central una hipersensibilidad en todos los terrenos. Las alergias cutáneas mucosas son una manifestación clásica de la psora. En el plano mental y emocional, la ansiedad, la angustia, los temores y otras vivencias como la falta de confianza o la minusvalía son manifestaciones esencialmente psóricas. La psicosis se expresa como una distonía en más
pero en este caso hacia la hipertrofia, el agrandamiento, la neoformación orgánica o tumoral, no ya como un fenómeno funcional. Históricamente fue asociada a la enfermedad venérea de la plenorrea, siendo el resto de sus manifestaciones secundaria a su desarrollo y progresión en el organismo. Desde las verrugas hasta los tumores u otra hipertrofia orgánica, como la obesidad, señalan la presencia de este miasma. La ambición desmedida, una actitud prepotente o dictatorial, una crisis maníaca, son expresiones que ejemplifican el miasma psicosis en el plano mental. Es oportuno aclarar que el término psicosis de la psiquiatría, que alude a la pérdida de criterio de realidad, no tiene que ver con el de la psicosis utilizado en este caso. No obstante, una crisis psicótica o delirante con elementos maníacos o de grandeza muestran a su vez un perfil miasmático psicósico desde el punto de vista homeopático. La sífilis o miasma destructivo expresa como característica central la tendencia a la destrucción. Históricamente se la ve vinculada con la enfermedad venérea sífilis, siendo el resto de sus manifestaciones secundaria a su desarrollo miasmático. Desde la úlcera genital de la enfermedad venérea sífilis, la emaciación o adelgazamiento extremo, así como toda manifestación de destrucción orgánica, denota esencialmente la presencia del miasma destructivo. De igual manera expresa en el plano mental la característica destructiva, la violencia, la burla hacia otros, al suicidio u homicidio, son algunos ejemplos. El pensamiento homeopático contemporáneo con autores como Tomás Pablo Pachero y discípulos de su escuela como Salman Brofman, Eugenio y Marcelo Candegave, Juan Schaffer, Luis de Tinis, María Clara Banduel, entre otros, entiende en gran medida el desarrollo miasmático como una tendencia reactiva de cada individuo frente a su debilidad original psórica. La psora es, según Hahnemann, el gran miasma de origen generador de la gran mayoría de las enfermedades. La psora es comprendida como la vulnerabilidad esencial, la indefensión particular con que cada individuo viene al mundo, su peculiar disposición a sufrir mental, emocional y físicamente, y esto se expresa a la vez en las características de los distintos remedios homeopáticos. Algunos sujetos intentan compensar su fragilidad psórica original a través de mecanismos reactivos, pero habitualmente estos resultan a la vez un patrón distorsionado miasmático. Así, la reactividad psicótica es hacia la hipertrofia mental o física, mientras que la sífilis hacia la destrucción. Todos intentos fallidos de neutralizar la creencia psórica básica
Un sujeto que en su SORA siente un profundo vacío y falta de confianza, puede que en su reactividad psicótica aparezca como una persona muy ocupada y exigente, o en su faceta reactiva, sifilítica, como depresiva y con intención de terminar con su vida. Ambas son tendencias reactivas, pero distorsionadas, que mantienen en la profundidad de la condición sórica inmodificada. Si bien puede predominar una tendencia en particular, generalmente existen aspectos de los tres miasmas en todos los individuos. Existen pacientes con características sóricas que responden muchas veces al mismo remedio constitucional en sus tendencias psicótica o sifilítica. En esos casos podemos hablar del medicamento similimum del paciente, es decir, el más similar que logra equilibrar su energía vital. Destaco en esta situación tratarse del medicamento similimum del paciente y no solo de un cuadro puntual, ya que el mismo remedio logra cubrir terapéuticamente distintas circunstancias patológicas que ese paciente puede padecer aún en diferentes fases miasmáticas. En otros pacientes es necesario recorrer diversos remedios en el camino hacia la curación. Desandar los patrones reactivos distorsionados hasta encontrarse con las raíces sóricas, a pesar de que parezca en cierta medida una regresión. Es una señal de buena evolución. Desde ahí, el proceso curativo apuesta entonces a constituir una condición de crecimiento más equilibrada y genuina. La concepción miasmática viene de la mano del descubrimiento de la ley de curación y de la supresión, formando todo parte de una misma comprensión. Al inicio del descubrimiento del método homeopático, Hahnemann prescribía por algunos síntomas relativamente aislados, obteniendo éxito en muchas ocasiones. No obstante, observaba que especialmente en pacientes crónicos no obtenía los mismos resultados. Luego de años de reflexionar en su método, encontró que al incorporar en su análisis los síntomas más característicos, pero de la totalidad del individuo en su conjunto, mental y física, los pacientes comenzaban a mejorar desde sus dolencias crónicas, poniendo en marcha la ley de curación o ley de Hering, comentada anteriormente. Observó entonces un movimiento de síntomas como el desplazamiento hacia la superficie o la reaparición transitoria de síntomas antiguos, lo que ponía en evidencia que dichas expresiones del desequilibrio vital no habían sido curadas, sino solo localmente suprimidas. Aquí quiero hacer hincapié en que el motivo de haber buscado en los miasmas es porque al principio Hahnemann se iba a síntomas físicos y al encontrar y localizar los miasmas se dio cuenta que yendo hacia los síntomas mentales se podía curar al paciente de todas sus dolencias si encontrábamos su miasma crónico, o sea, su constitucional. De tal manera que es mucho más fácil encontrar un remedio con pocos síntomas mentales y olvidarnos de todos los síntomas físicos que nosotros nos podemos olvidar, pero el medicamento no se olvida porque ahí están todos los síntomas del enfermo. Al final de este proceso, la mayoría presentaba una erupción en la piel
que asemejaba a las primeras manifestaciones sufridas en la niñez que habían sido de alguna manera suprimidas localmente. Finalmente, la erupción desaparecía, dejando libre al paciente de síntomas. Esta evolución denominada ley de curación o de Hering, como dijimos, pone de manifiesto que el desequilibrio de la energía vital presenta infinidad de expresiones clínicas, pero todas responden al mismo origen o miasma, cuyo síntoma inicial y más superficial aparece en la piel, y de ahí toma el nombre de psora, en referencia al primitivo prurito o mancha. Esta visión miasmática nos permite abarcativamente comprender fenómenos actuales, como la explosión de la violencia o la polarización del poder, donde claramente se expresa la hipertrofia y la destrucción miasmática presente como profundización del desequilibrio de la energía vital en el conjunto de los seres humanos como sociedad. Enfermedades agudas. Existen distintas clases de cuadros agudos. Algunos son descompensaciones de enfermedades crónicas, es decir, dependen del miasma crónico que padece el paciente. Otros cuadros agudos son explosiones pasajeras de la psora latente, es decir, psora no desarrollada, como lo llamaba Hahnemann, que se hace y manifiesta en determinadas circunstancias, volviendo luego a su estado latente o de salud. Otros son los denominados miasmas agudos, que representan las enfermedades epidémicas que atacan a un conjunto de personas en un tiempo y lugar. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido. Muchas gracias. Se me hizo bien tarde, Paco. No importa, luego ves el video. Estamos hoy hablando de los miasmas. Ok. Y acabamos de describir lo que son los miasmas. Bienvenido, Gabriel. Lo que son la psora, la sífilis y la psicosis, su origen y cómo Hahnemann llegó a ellos. Otro grupo al que Hahnemann denominó intercurrentes son cuadros agudos que se dan en personas que padecen algún trastorno crónico, pero que no tienen que ver con ellos. No se trata de empujes agudos del cuadro crónico, sino, como señala el término, son intercurrencias, o sea, que ocurren de vez en cuando. Bien. Están también las llamadas indisposiciones, que son cuadros agudos de carácter leve, vinculados con circunstancias tales como desarreglos alimenticios, climáticos, emocionales, etcétera, que generalmente se resuelven espontáneamente sin necesidad de recurrir a medicación homeopática, más allá de algunas medidas de carácter general e higiénico-dietéticas. Aquí caben bien los remedios específicos para indisposiciones. Estamos describiendo que los miasmas son crónicos, pero en ocasiones o se manifiestan en enfermedades agudas, que son exacerbaciones de la misma enfermedad crónica y que hace que el paciente, el enfermo, esté repitiendo esas manifestaciones agudas según su constitución. Y aquí estamos viendo que también están las enfermedades pasajeras o indisposiciones. Entonces están los tres grupos de enfermedades que hemos mencionado en otras ocasiones. Podemos señalar otras circunstancias agudas como aquellas derivadas de la ley de curación
o de agravación homeopática, que deben contemplarse como parte del proceso de curación. Al tratar un cuadro agudo, también se aborda el conjunto en oportunidades de una nueva totalidad que se manifiesta, pero siempre es una unidad integrada. Así, luego de pasado el cuadro crítico o agudización, podemos evaluar si el paciente está igual, mejor o peor que antes. Por ejemplo, si un niño después de haber sido tratado por una inflamación de garganta comienza con trastornos de conducta sin otra causa que lo justifique, probablemente se produjo una supresión, se internalizó el desequilibrio de la energía vital hacia un sector de mayor compromiso, trasladándolo en parte al plano mental. O sea, esto podría darse por estar dando un remedio que no es similar. Bien, entonces, haciendo un resumen, tenemos que la Apsora es una mente hiperactiva. Se le llama prurito mental porque está indecisa la mente entre volverse alguien que se sirve a sí mismo o alguien que sirve a otros. Alguien que quiere más o alguien que quiere menos. Alguien que tiene codicia, avaricia, crueldad, que es dañino, etcétera, o alguien que se daña a sí mismo, que se destruye a sí mismo. Entonces, en esa duda de estar en uno u otro lado es el prurito mental. Por eso la mente está muy activa, no sabe qué camino tomar. En la Apsora se manifiesta una ansiedad o desesperación, que es el prurito, el no saber qué hacer. Fobias, humor variable. Esa variabilidad es el prurito, es el estar cambiando, o si es amable o si es grosero. Y se está cambiando hasta que se define. Ingenioso, o sea, hay inquietud. Esa inquietud es el prurito. Llantos, temores, timidez y tristeza. Todo esto viene acompañando a la Apsora. La Apsora tiene como síntomas generales procesos funcionales. O sea, no hay lesiones, solamente las funciones como el apetito, el sueño, la digestión, la sed, la circulación sanguínea, todos esos procesos de funciones se alteran sin dañar ningún órgano. El dolor es fundamental, es un síntoma apsórico. Hay un apetito insaciable, hay escalofríos, palpitaciones, prurito y vértigo. Todos estos son característicos de la Apsora. Apsora es un paciente simpático, es un paciente solitario. Agravación durante el día, al mediodía y periódicamente. Mejora por eliminaciones fisiológicas y al atardecer. O sea, por evacuar, por orinar, por vomitar, cualquier eliminación fisiológica, por sudores, etc. Y al atardecer es la mejoría. Luego vemos la sífilis. La sífilis es una mente hipoactiva, o sea, se frena. En los síntomas mentales hay infraactividad de inteligencia, o sea, es menos inteligente, está embotado,
tiene indiferencia por la salud, no le importa su salud, es lento, tiene tendencia al suicidio, tendencia a la destrucción, es terco y es torpe. Bien, en generales de la sífilis, tiene tendencia a la necrosis, o sea, a la destrucción, a que se mueran células, a gangrenas, huesos afectados, úlceras de todo tipo, externas e internas. Es un paciente que inspira compasión. Agravación. Siempre se agrava durante la noche, por el frío, por el calor, y la mejoría no mejora por eliminaciones fisiológicas como la psora. La psicosis, que es una mente mala, activa. Sus síntomas mentales son avaricia, o sea, la ambición desmedida es el origen de toda esta distorsión. Avaricia, mentiroso, cruel, obsesivo, dañino, obstinado, desconfiado, perverso, ideas fijas, rencoroso, introvertido, suspicaz, malévolo, misantropía. Como ven, es un costal de maldad. Todo esto describe a un narco o a un político que le vale gorro el pueblo y que por avaricia puede matar, puede vender, puede vender el país, puede matar, es cruel, etcétera, mentiroso, dañino, desconfiado, perverso, etcétera. Para que nos vayamos dando una idea del patrón del psicósico. Generales, tiene manifestaciones de productividad e hiperplasia, o sea, aumento en órganos por inflamación o por exceso de multiplicación celular, que pueden ser tumores, pueden ser verrugas, pueden ser miomas, todo ese conjunto de hiperplasias, que hay más materia. Cefalea al esfuerzo mental, verrugas, tics, tumores. Le afecta lo urinario y genital. Es un paciente antipático. Es un paciente que de entrada lo vemos y si ustedes ven un narco, ¿verdad? Son prepotentes, caen mal, ¿verdad? Vienen forrados de oro, a la camisa abierta, si pueden, se traen las armas ahí a la vista con gente detrás y en una camioneta ruidosa, siempre manifestando pues una prepotencia. La agravación le agrava la lluvia y de 3 a 5 de la mañana. Mejoría por eliminaciones patógenas, o sea, eliminación de pus, eliminación de todo aquello, líquidos, cerumen y todo lo que una enfermedad puede producir y sacar del cuerpo. Agravación durante la noche por el frío y por el calor. Esto es igual que el sifilítico. Mejoría tampoco mejora por eliminaciones fisiológicas.
Bien, aquí vamos a poner un ejemplo que nos va a dar una visión muy clara de lo que es la SORA, la sífilis y la psicosis. ¿Qué vemos ahí? Pues estamos viendo un agujero en la arena, porque vemos que de aquí sacaron para hacer el agujero y aquí está el contenido del agujero. Entonces tenemos el agujero, el excedente, o sea, lo que salió del agujero y la arena. Pues podemos comparar muy fácilmente. La arena es la psora, o sea que no puede haber un agujero si no tenemos la sustancia que es la arena. Cuando hacemos el agujero, lo que sobra lo dejamos a un lado y es la psicosis, porque la sífilis es carencia, úlceras, deficiencia, embotamiento mental, y la psicosis es excesos de todos los tipos, tiene verrugas, tiene miomas, tiene tumores, tiene inflamación, tiene obesidad, etc. Entonces, si guardamos nosotros este patrón en nuestra mente, es muy fácil de definir cualquier síntoma a cuál pertenece. Si yo les digo que una persona es muy presumida, pues va a ser psicosis, ¿verdad? Si una persona es introvertida, pues va a ser sífilis. Si una persona tiene un mezquino, es psicótico. Si tiene una verruga, es psicótico. Si tiene una úlcera, si tiene osteoporosis, es sífilis, ¿verdad? Si tiene embotamiento o retardo mental o le cuesta trabajo pensar, es sífilis. Pero si tiene mucha agudez mental, muy rápido piensa, hace las cosas muy rápidas. Se puede ver, por ejemplo, en la historia de el Chapo Guzmán, que tenía una inteligencia asombrosa para burlar a las autoridades, para hacer lo que hacía, para escaparse, para saber a quién corromper para poder escapar, ¿verdad? Pero pues tenía excesos, excesos, excesos en todos los sentidos. ¿Te resulta más claro los miasmas ahora? Supongo que sí, ¿verdad? Bien, entonces, ahora veamos el tratamiento crónico o miasmático, porque de nada nos sirve saber que nosotros conocemos los diversos miasmas si no lo aplicamos al tratamiento. ¿Y cómo vamos a ver en un enfermo el tratamiento crónico miasmático? Bueno, vamos a ver cómo en el desarrollo del tiempo así llega el paciente. Aquí en la línea de abajo, en el punto 0, está la salud. Hacia arriba se expresa la enfermedad. Entonces nos llega un paciente con 3 miasmas. Tiene la psora hasta este punto, la sífilis un poquito menos desarrollada y la más desarrollada es la psicosis. Entonces, cuando llega con nosotros, siempre se va a manifestar la más alta, la que tenga más tiempo y más desarrollo en el cuerpo, la que se manifieste más. Como llega con estos síntomas, nosotros vamos a darle un remedio antipsicótico. Vamos a suponer que le damos Nux vomica, porque acuérdense que Nux vomica tiene todos los excesos. Excesos en comer, excesos en desvelarse, excesos sexuales. Entonces es prepotente, peleonero, ¿verdad? Entonces es un psicótico. Yo le doy su remedio Nux vomica y obviamente que esto, por la ley de Hering, lo va a poner en reversa y va a ir para atrás. Según la potencia que suministramos aquí,
es el bajón que le vamos a dar en el tiempo a esta manifestación psicótica. Y entonces lo vemos de esta manera. Bajó hasta aquí y los otros no se han movido, pero ahora el que se manifiesta es el sórico. Y podemos poner a un licopodium como el remedio de este paciente, que ahora nos vamos a olvidar de la nux vomica porque ahora está manifestando que es muy dictatorial, que tiene falta de seguridad en sí mismo, que es mandón, que es altivo, se cree mucho más que los demás, contradictorio, y eso lo define como un sórico, y le damos su remedio licopodio. Vamos a suponer que le dimos una 200. Esto va a tener que bajar. ¿Hasta dónde? Depende de la dosis y del enfermo. Entonces, la siguiente visita, el enfermo le dio un bajón hasta acá. Como se bajó hasta aquí, prevalece ahora la psicosis. Y entonces el paciente va a volver con los síntomas originales. Para que ustedes no se confundan y digan, ya está como cuando vino. No, porque ya le dimos un bajón a la psicosis, le dimos un bajón a la psora y ahora se está manifestando como en esta fecha. Cronológicamente quiere decir que así se fueron desarrollando. Por eso se va bajando por etapas, dependiendo de cómo se fue desarrollando, cuánto tiempo desarrolló cada miasma. Y ahora le volvemos otra vez a la nux vomica y vamos a ver qué tanto le baja. Eso depende del enfermo más que nada, porque es qué tanto tiempo estuvo manifestándose esto en el tiempo. Y aquí, bolas, le dimos este bajón. Quiere decir que en este tiempo, la sífilis es la que estaba llevando la batuta. A partir de este momento, la sífilis llevaba la batuta. Aquí había también la psora, pero ahorita el más fuerte, el que no hemos tocado, es la sífilis. Y vamos a suponer que le damos mercurio, porque el mercurio es el antisifilítico primordial que tiene úlceras, que tiene necrosis, que puede tener gangrenas, puede tener osteoporosis, tiene debilidad mental, procesos mentales muy lentos. Y entonces ahora le damos mercurio. Esto va a bajar dependiendo de cómo se desarrolló en la vida real. Le damos su toma y pácatelas. Se fue hasta abajo. Quiere decir que cuando el licopodium iba hasta aquí, en desarrollo, surgió la sífilis de golpe y rebasó al licopodium para acá, en un solo jalón y en un corto tiempo. Por eso el remedio lo bajó hasta su estado latente. Ahora tenemos que atender al licopodium porque es el que manifiesta otra vez sus síntomas de falta de confianza, de contradictorio, dictatorial, de cobarde, etcétera, prepotente. Y le damos otra vez su toma de licopodium y va a bajar casi al estado latente. Pero aquí prevalece la sífilis, la psicosis, perdón. Pero resulta que ahora los síntomas son diferentes. Ya no es peleonero, ya no tiene excesos sexuales, ahora tiene ansiedad, ahora tiene inquietud y temor a la muerte. ¿Por qué? Porque las experiencias que tuvo en la vida lo hicieron desarrollar esta psicosis.
¿En qué momento? Aquí, cuando llegó al tope de la psora, se desarrolló por un evento la psicosis desde estar latente hasta este punto. Y ahora le damos arsénicum. Al darle arsénicum, lo bajamos hasta la psicosis latente. Y ahora lo único que nos queda pendiente es la psora. La psora también ahora ha cambiado, porque ahora es como se inició, y como todo se inicia en la piel, pues es sulfur, ¿verdad? Sulfur tiene todo tipo de desarreglos en la piel, y también el paciente nos está diciendo que ahora es sulfur, a pesar de que era licopodium, porque ahora es sucio, ahora no le importa cómo esté vestido, ahora tiene mucho pensamiento, está absorto, ¿verdad? Puede que huela mal, ¿verdad? Y todo eso nos lleva a darle a su constitución un sulfur. Al darle su sulfur, baja hasta la psora latente. Y ahora, ninguno se va a desarrollar si no se desarrolla la psora, porque acuérdense que el primero es la psora. Y entonces esta persona llega a un estado de salud. No es una salud total porque está susceptible al medio ambiente, a las emociones, y cualquier emoción le puede disparar la psora e inmediatamente sífilis o psicosis, porque primero viene la duda y luego desarrolla uno de los dos, o ataca o se defiende, ¿verdad? Acuérdense qué es lo que ocurre cuando estamos en estrés. ¿Estamos listos para atacar o para huir? Si atacamos, somos psicóticos. Si huimos, somos sifilíticos. ¿Sí? Nos damos por derrotados. Bien, entonces, esta es la historia que nosotros debemos de ver en un paciente. No nomás estarle dando, pues ahora me cambió a este, pues ahora me cambió a este, no, sino saber que estamos yendo de un miasma a otro hasta que el paciente regresa. ¿Y cómo has estado? Bien. ¿Cómo estás de tu sexualidad y excesos? No, pues eso ya no volvió. ¿Cómo estás de tu debilidad mental, que te costaba trabajo pensar, que tenías úlceras? No, pues ya no he tenido nada. ¿Y cómo estás de tus temores, de tus ansiedades y todo eso? Estoy perfectamente bien. Entonces, este paciente está sano con la psora latente. No hay que hacer nada. Si viene el paciente, le podemos dar una sulfur 30, nada más para estar reforzando que no se vaya a disparar su psora. Y luego va a durar años bien hasta que haya un conflicto emocional que le dispare a alguno de los 2 o de los 3 miasmas. Bien, como vemos, siempre se manifiesta el miasma más desarrollado y nos dará por sus síntomas el remedio similar, con lo cual es muy fácil trabajar al enfermo. Yo no necesito saber cuál es su psora, su miasma. Necesito saber cuáles son sus síntomas, pero desde el punto de vista emocional y mental. Si yo estoy atacando esos síntomas, automáticamente estoy yendo a su miasma. Aquí la necesidad de que nosotros nos vayamos a lo mental que dijimos en la clase pasada. Si no nos basamos en lo mental, estamos perdidos, como le ocurrió a Hahnemann, que a veces veía 3, 4 síntomas físicos y daba un remedio y le atinaba, y a veces con los mismos no le atinaba, hasta que dijo, aquí hay algo de fondo, que es los miasmas. Los miasmas se manifiestan en la esfera mental y emocional. ¿Cómo se desarrollan? Prurito, excesos y
carencia o falta de, ¿sí? O atacas o huyes. Y primero está la duda. La manera de saber que vamos por el camino correcto es cuando aparecen síntomas del pasado y desaparecen los originales. Entonces, aunque le haya regresado síntomas que él ya traía cuando vino, no importa, porque estamos regresando al miasma que no habíamos terminado totalmente. Hemos restablecido la salud del enfermo y cumplido con la más alta misión del médico homeópata. Aquí debemos de reconocer que este enfermo llegó a un restablecimiento de su salud. Él ya está sano. No quiere decir que se va a conservar sano siempre, porque acuérdense que viene una causa excitante y se vuelve a desbalancear. Pero mientras más pronto le demos el tratamiento, más pronto llegará a su SORA latente. Bien, entonces, aquí vamos a hacer un recordatorio de que vimos los rayos cósmicos y que dijimos que los rayos se manifiestan en 3 paquetes: el azul del Padre, el amarillo del Hijo y el rojo de la Madre, que vienen de la creación. Del rayo de luz solar salen esos 3, pero obviamente que aquí se combinan y nos dan los otros colores, pero estos 3, Padre, Hijo y Madre, son la SORA, la sífilis y la psicosis. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros decimos que hay sórico sifilítico o sórico psicótico o sifilítico sórico o SORA, sífilis y psicosis. Y entonces son las combinaciones que nos dan los 6 rayos. Aquí está la importancia de haber conocido los rayos cósmicos. Este es un SORA psicósico, un SORA sifilítico, un sifilítico, sífilis, psicosis, un psicosis solo. Y aquí tienen los 3 miasmas. Bien, por lo tanto los miasmas están determinados desde el momento de nuestro nacimiento por los rayos cósmicos. Dijimos que en los rayos cósmicos, que en el momento preciso de nacer, dependiendo de cómo estaban los astros, porque los astros son los que envían esa energía, nos determina nuestro rayo de alma, de nacimiento de esta vida. Y tenemos el nacimiento de nuestra alma, otro rayo. Entonces siempre tenemos 2 rayos predominantes que van a dictar nuestro miasma. Así de fácil la comparación. Entonces, aquí les recuerdo de los rayos, como aquí al pasar, pues prácticamente nomás se ve el verde, el amarillo y el rojo, aunque ya se van, aquí empiezan y se van combinando, salen todos estos y dan toda la gama visible. Entonces nos movemos en los 3 miasmas de la creación. Y eso da origen a la intensidad con que vibra cada chakra. Como los chakras gobiernan la glándula a la que se conectan, también nacen los endotipos. Los endotipos es algo que no hemos visto, pero que tiene que ver con las glándulas. Los endotipos vienen de endo, sistema endocrinólogo, y tipos, las características de ellos. Hay 7 tipos y determinan el tipo de comportamiento y físico de cada persona. Fíjense,
Los endotipos son los siguientes. Uno puede ser lunar, por la luna, otro mercurial, de Mercurio, venusino, de Venus, jovial, de Júpiter, marcial, de Marte, saturnino, de Saturno, y solar, del Sol. Y estos son los que determinan la energía que vibra más cada día de la semana. De aquí se deriva el lunes, el martes, el miércoles de Mercurio, el martes es de Marte, el miércoles de Mercurio, el jueves de Júpiter, el viernes de Venus, el sábado Saturnino y el solar el domingo. Por eso en inglés es Sunday, el día del sol. Entonces, aquí podemos ver que todo está ligado. Todo está ligado, nada está separado. Vamos a ver qué glándulas maneja cada uno de estos endotipos. El lunar maneja el páncreas. Como la luna es el más oscuro e incluso pesimista, así es el lunar. Es una persona oscura y pesimista. Su energía es baja. Su visión es pesimista. Es el que siempre dice que las cosas están mal. Fíjense, ahorita, desde la entrada de López Obrador, ha habido una polarización, porque los pesimistas dicen, no, ya nos cargó la fregada. Vamos a hacer como Cuba, vamos a hacer como Venezuela. Cuando hubo el paro de las gasolineras, no, ya nos llevó la fregada. Así empezó en Venezuela y ya nos llevó la fregada. Pues no pasó y no pasó nada. Pero hay que entender que esas personas manifiestan su pesimismo porque son lunares, porque se manejan con el páncreas. Un rasgo extraño es el tipo más emocional de todos. Dijimos por ahí que qué mueve las emociones y dijimos que era la luna. La luna mueve las emociones y mueve al chakra que está cercano al páncreas, que es el emocional. Observan lo que está mal, son críticos, son contreras. Fíjense cómo encaja. No me quiero meter en la política, pero es un ejemplo. Estas personas lunares todo lo ven mal. Ah, esto hizo mal, esto hizo mal, esto hizo mal. El grito estuvo fabuloso, todo impecable, pero, no, cruzó los brazos y el que cruza los brazos es masón. Oye, entonces yo también soy, cada rato los cruzo. El Papa, hay veces que tiene los brazos cruzados, es masón. No, pues eso es pues porque critican y todo lo ven mal. Son contreras. Las emociones son desmotivadas, depresivos, humor ácido, tercos. Nunca los vas a sacar de su creencia. Actividades, disfrutan de la soledad, ser detallistas, perfeccionistas y melómanos. Así se manifiesta un lunar. La persona cuya glándula funciona más es el páncreas. Vamos a ver ahora un venusino. El venusino es la glándula paratiroides. Es la diosa de la belleza. Es el más relajado. Su energía es muy baja. Su visión es optimista. Rasgo extraño, mucho contacto físico que se confunde con seducción. Les ha tocado a personas que llegan a platicar con ustedes y los tocan, y los tocan, y los apapachan. Ustedes dicen, bueno, pues ¿qué? ¿Es sexualidad? No, es contacto físico que se confunde con seducción. Pero es porque así son los venusinos. Los pensamientos son confiados, les da flojera cuestionar.
Los demás deciden por ellos. En emociones, son superficiales y poco apegados. Son agradables, son malos líderes, porque ellos, a mí que me digan cómo. Yo no voy a hacer las cosas. A mí díganme cómo se hace. Para eso están los marciales o para eso están los de Júpiter. Vamos a ver más adelante. Las actividades son vegetativos, pasivos, camaleónicos, o sea, bandera. Se van para donde van todos. Y son sensuales. El venusino es el más sensual. Y manifiestan la belleza también. Son personas bellas porque vienen de Venus. Su día, el viernes. Mercurial. El Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Por consiguiente, es el más rápido. El mercurial se desarrolla, su tiroides es la que se desarrolla más. No, en el otro era la paratiroides, esta es la tiroides. Era el dios mensajero y del engaño, el más creativo de todos los tipos. Si recuerdan ustedes, Mercurio es el tipo de la Goodyear, o sea que tiene unas alitas en un casco y en los zapatos también tiene alitas y traía en la mano el símbolo de los médicos, ¿sí? Con dos serpientes y unas alitas. Ese tipo Mercurio es el que representa lo mercurial. Su energía es alta y nerviosa. ¿Por qué? Porque se mueve muy rápido. Su visión es paranoica. Está viendo monos con tranchete. Su rasgo extraño, parecen divertidos, extrovertidos y seguros. Sin embargo, son muy inseguros. Esto nos define parecido al Licopodium, ¿verdad? Que son mandones, dictatoriales, contradictorios, todo quieren decir, pero son inseguros. Quieren manifestar que ellos saben, pero en realidad es su inseguridad. Pensamientos, discuten por discutir. Ahí está el Licopodium, ¿verdad? El que discute, el que contradice por llevar la contraria. Cambian mucho de decisiones. Son manipulaciones, líderes. Entonces, ahí estamos encasillando pues a un mercurial en Licopodium porque nos está dando los síntomas. Manipulaciones, dictatoriales, enredados y mentirosos. Emociones, son amigueros y fiesteros. Los niños temen mucho a perder el control. Actividades, son líderes por verbo. Llaman la atención. Romper las reglas y la tecnología, son creativos. Estos son la mayoría de los políticos, ya sabemos, ¿verdad? ¿Y qué manejan? La glándula tiroides. Por eso son maestros del engaño. Mensajeros. Mercurio es del miércoles. Quiere decir que el miércoles se da más la comunicación. Quiere decir que ustedes quieren dar un seminario, denlo los miércoles. Si ustedes quieren comunicar algo a la familia, háganlo un miércoles. Se les va a facilitar más porque la energía ya está en el ambiente. Luego viene el Saturnino. Saturnino es de Saturno, es del sábado y manejan la glándula pituitaria. Es el más inteligente de los tipos. Representa la sabiduría, el Sat de Saturno, el conocimiento. Aquí estaríamos hablando del quinto rayo de conocimiento concreto. Luego, su energía es alta, su visión es objetiva.
Su rasgo extraño: son profesores, pero no confían en su intuición o criterio. Dependen de la información externa. O sea, se informan mucho para poder dar la información. Pensamientos: profundizan en lo que estudian. Confían en las estadísticas. Expertos: son diplomáticos. Emociones: son calculadores, paternales, honestos, moderados. Las actividades: les gusta planear, diseñar, jerarquizar, convencer con argumentos, no a lo bruto, porque como se rodean de mucho conocimiento, tienen argumentos para convencer a cualquiera. Estos son los saturninos. Manejan más la glándula pituitaria. Su energía se da los sábados. Luego el jovial del jueves, como hoy se maneja la energía de Júpiter y ahí se maneja la hipófisis. Es el más amistoso y servicial de los tipos. Ustedes ya se pueden ir imaginando personas que son muy amistosas, muy serviciales, que siempre se ofrecen a organizar las fiestas. La energía es baja y dispersa. Su visión es positiva. Rasgo extraño: a pesar de ser muy sociables, se ofenden fácilmente. Pensamientos: tienen mucha imaginación, son detallistas, conversan sobre anécdotas de sus seres queridos. Las emociones: son chantajistas, víctimas, buscan la aceptación, son maternales y vanidosos. Vamos a imaginarnos a la tía de la familia. Siempre hay una tía. Esa tía está gordita. Esa tía en las fiestas jala a todos los niños y los trae organizados, haciendo juegos y haciendo todo tipo de juegos. ¿Por qué? ¿Por qué está gorda? Porque Júpiter es el más grande de los astros. Es el más grande de los planetas, pues. Y es el que tiene más satélites alrededor. Entonces, por eso se rodea de tantos niños, ¿sí? Entonces, las actividades es la gula que lo lleva al peso que tiene, al cuerpo que tiene. Organizan reuniones. Esa tía, cuando uno dice, ya viene mi cumpleaños, yo te voy a organizar tu fiesta, yo te voy a hacer todo. Y a veces no lo hacen, pero ellos dicen que lo van a hacer. Empiezan proyectos que no terminan y son expansivos. O sea, se comunican con todos, quieren sentirse rodeados de todos los niños, de todos los adultos y estar como es el planeta Júpiter. ¿Cuándo? Los jueves. ¿Cuál glándula es la que más funciona? La hipófisis. Entonces, nuestro rayo ya nos da una glándula que va a definir cómo somos. Y no es al azar, es porque esa glándula está funcionando de más. Vamos a verlo más claro en otros endotipos. Tenemos, por ejemplo, el solar. Ese maneja el timo. Como el sol representa el tipo más luminoso y espiritual. Su energía es altísima, no alta, es la más alta de todos. Su visión es ingenua. Rasgo extraño: metabolismo y vitalidad. Miren, para que ustedes vayan encajando a un tipo solar es Jesucristo, un tipo solar es Gandhi, un tipo solar es por ejemplo, John Lennon.
Son tipos que atraen muchísima gente, son espirituales, ¿verdad? Ahora, son ingenuos. ¿Dónde está la ingenuidad de Jesús? Pues en creer que él podía hablar de todo y manifestar todo su poder, pues órale, lo crucificaron, ¿verdad? Así como Gandhi decía, pues yo con la no obediencia vamos a hacer las cosas. Bueno, bien, luego, son extraordinarios, sin embargo, mueren jóvenes. ¿Por qué? Por su ingenuidad que los lleva a una muerte prematura. Jesús murió joven. Gandhi, pues no tan joven, pero John Lennon murió joven. Sus pensamientos desconocen la realidad, ya que la gente a su alrededor se vuelve optimista. Son utópicos, liberales y soñadores. Fíjense lo que decía John Lennon. Tú puedes decir que yo soy un soñador, pero no soy el único. ¿Verdad? En su canción máxima de Imagine, Imagina, tenía mucha espiritualidad, era luminoso, todavía está rodeado de personas, aunque ya no exista. En nuestra escuela, Manuel Gabriel es un tipo solar. ¿Y cuándo lo viste solo en la escuela? Diario estaba rodeado de gente. Querías hablar con él, tenías que hacer cola. Y siempre en su consultorio está lleno de gente. Es una persona solar. Bueno, luego, sus emociones es una personalidad cálida, o sea, cae bien, vibrante y profunda. No intiman y son adaptables. Por eso caen tan bien, porque se adaptan a tu tipo de persona. ¿Qué se maneja más? El timo. Bien. Luego, el marcial. El marcial viene de Marte. El día martes. Y maneja las glándulas suprarrenales. Marte es el dios de la guerra. ¿Por qué? Si a ti se te disparan las glándulas suprarrenales, a ti se te está disparando la cortisona, a ti se te está disparando el estrés. A ti, tú estás listo para pelear o para huir. Normalmente el marcial es para pelear y por eso es el dios de la guerra. Es el tipo más fuerte físicamente, desarrolla fortaleza porque así lo requiere sus glándulas suprarrenales. Cuando nosotros tenemos una descarga de adrenalina que viene de la suprarrenal, ahí se segrega la adrenalina. La adrenalina nos da más fuerza. Entonces, si este tipo la está segregando siempre, pues va a ser el más fuerte. Va a estar siempre en un estado de estrés, preparado para la guerra. Su energía es alta y física. Su visión es militar. ¿Por qué? Porque está preparado para pelear. Está checando cómo va a eliminar al enemigo. Rasgo extraño, a pesar de su poderío, son tímidos. Pensamientos dicen verdades sin tacto. Solo creen en lo que pueden ver y tocar. Prefieren lo práctico. Ellos no se callan ante nadie y dicen las cosas a lo cuero. Sus emociones son muy seguros. Los recuerdan por sus enojos y violencia. Aquí estamos viendo un Nux Vomica, ¿verdad? Aman la adrenalina. Ahí estamos viendo pues un Nux Vomica. Y como las glándulas suprarrenales están debajo de los riñones, perdón, arriba de los riñones,
son personas que se apoyan en sus glándulas y ponen las manos así, ¿verdad? Si ustedes recuerdan a los Nux Vomica, a los militares, a los marciales, tienen sus manos ahí bien puestas porque están tomando la energía de sus suprarrenales. Están llenos de adrenalina todo el tiempo. Entonces, ¿cómo no están? Están en estrés, pero están listos para la guerra. Actividades, la vida es una batalla llena de retos. Les molestan los pasivos. Son líderes por imposición y fuerza. ¿Sí? Ahí son los que dan golpe de estado, los marciales. ¿Quiénes dan los golpes de estado? Siempre son el ejército, a la fuerza. Y cuando llegan al poder, son dictatoriales, pero por imposición y fuerza. Bien, conclusiones. Hay que tener el enfoque de los miasmas para saber qué estamos haciendo con el enfermo. 2, si nos basamos en los síntomas mentales, estamos cubriendo los miasmas. Entonces, no necesitan traer el libro y repasar los miasmas para ver qué miasma es. Si ustedes se basan en lo mental, están cubriendo el miasma. Pero si ven que ahora regresó a otros síntomas, entonces sí ahí conviene saber si ya cambió de miasma. Porque es probable que vuelva a regresar al mismo o a otro, dependiendo de cómo se fue desarrollando en el camino. De hecho, va a ser en reversa todo el proceso de la enfermedad crónica. Tercero, si desaparecen síntomas mentales, habrá curación. ¿Por qué? Porque estamos desapareciendo los miasmas. Y quinto, si hay regresión de síntomas, estamos curando. Siempre que el paciente llega, y es muy frecuente, oiga, doctor, pues ya estoy peor. ¿Cómo que peor? Pues ahora ya me regresaron mis migrañas que tenía hace 20 años. Figúrese usted, fue una lata que viví mucho tiempo. Alégrate, le dice uno, alégrate porque ya te regresamos 20 años en tu enfermedad. Y como siempre la enfermedad para entrar al cuerpo debe ser mayor, pues ya llegamos a una menor. Oiga, pero las migrañas me molestan mucho. Pues sí, pero ¿qué crees? Se te van a desaparecer súper rápido. En un día, en una hora, en una semana, desaparecen tus migrañas porque ahora la fuerza la lleva tu energía vital. Entonces, estas son las conclusiones del conocimiento de los miasmas. Con eso terminamos la presentación y estamos listos para las preguntas que ustedes quieran hacer. Entonces, dejamos de compartir y aquí estamos nuevamente. ¿Cómo ven? ¿Fuiste a París, Manuel? No, en Ciudad de México estoy. Ah, Por eso no fui la clase pasada. pues ahí te veo tu camiseta de París. Yo me traje una parecida cuando fui allá. Hey. Oye, Paco, Sí, te escuché decir que ya cuando estás próximo a la curación de tu paciente, bajas la potencia a 30. sí, ¿Por qué? porque tú ya llegaste al estado latente de la psora. Y entonces la psora latente es menos que una psora desarrollada. Cuando es desarrollada requiere 200. Cuando es latente, no, es una 30. ¿Por qué? Porque su manifestación va a ser cutánea, va a ser física. ¿Sí? Acuérdense que todo empieza ¿en qué? En un prurito mental que se manifiesta en la piel. Entonces, toda la enfermedad va a empezar con una comezón aquí, una comezón allá, con ronchas aquí, ronchas allá. Y entonces, en ese momento, una 30 es suficiente porque apenas va comenzando. Ya cuando se desarrolló,
pues ya requieres de una 200, porque ya está desarrollada. Pero ya la llevaste en reversa, está como cuando empezó. Y si tiene poco de comenzar, una 30 es suficiente. Las Sulfur 30 al final son fundamentales para decir, aquí terminamos. ¿Y cómo sé que se terminó todo? Porque hasta las manifestaciones en la piel desaparecen. Ya no va a tener erupciones, ya no va a tener comezones ni nada. Y ahí va a estar bien. No quiere decir que así va a estar toda la vida, porque estamos en un planeta de distorsión y esa distorsión en cualquier momento se puede disparar por una emoción, ¿sí? Pero si la agarramos a tiempo, luego lo ponemos en ceros. Sí. Paco, o sea, ya cuando venga la manifestación en la piel, quiere decir que ya estamos cerca de la curación, Paco. Ya ¿Correcto? estamos al final de la curación. ¿Sí? Okay. Pero que no tengan síntomas que venían antes, ¿verdad? Que no tenga la ansiedad, no tenga la dictatorial, que no tenga la tristeza de pulsatila, que no tenga la suciedad de sulfuro. Entonces, en ese momento hay muy pocos síntomas mentales y solamente físicos. ¿Por qué? Porque así empezó todo. Tú le vas a decir, ¿cómo estás del orden? Pues bien, o no me interesa. ¿Por qué? Porque está iniciando, ¿verdad? ¿Cómo estás de carácter? ¿Cómo estás de afecto? Pues todo estoy bien, de todo estoy bien. Le preguntas, y yo he tenido pacientes que los pasas por todo el proceso de interrogatorio mental y todo bien, dices, ah, caray, pero tiene prurito y tiene erupciones en la piel, enrojecimientos. Entonces quiere decir que solamente tiene funciones que están fallando. Ahí sí te va a decir el apetito está mal, o la sed está mal, o el sueño está mal, ¿verdad? O los sudores. Y entonces ahí tú ya puedes saber que apenas está empezando. ¿Qué le vas a dar? Sulfur, porque es el inicio de todo. ¿Por qué? Porque nace con el prurito mental, el prurito en la piel, que siempre es sulfur. Okay. ¿Sí? Y cuando el paciente llega así, no necesitas darle 200. ¿Por qué? Porque no tiene síntomas mentales. Tú dices, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Pues que apenas va a empezar a enfermarse. Okay. Un sulfur 30, eso es de cajón. Acuérdense, sulfur 30 y con eso tienes. ¿Sí? ¿Más Muy bien. preguntas? Gabriel. Y, por ejemplo, hay pacientes que a veces refieren todo a una sintomatología de tipo mental. A ver, no te vi lo último. Pacientes A que... veces hay pacientes que empiezan a decir todos sus síntomas, Ajá. mentales, pero por ejemplo ahí hay veces que los síntomas mentales no corresponden al padecimiento actual, sino que dicen de lo que tuvieron antes y que Ajá. Pues ahí, por ejemplo, cómo acomodamos para saber exactamente el medicamento. los síntomas te van a determinar el medicamento. Vamos a suponer que este paciente vino a consulta porque era celoso, era desconfiado, pensaba que hablaban mal de él y eso te llevó a darle la chesis, ¿verdad? Y regresa a consulta y dice, no, pues ahora me cambiaron los síntomas, porque tú le estás preguntando y ahora resulta que es contradictorio, es dictatorial, ¿verdad? Es orgulloso, se cree que nomás sus chicharrones truenan. Entonces, ahora le tienes que cambiar al licopodium, aunque su mal sea el mismo, ¿verdad? Puede tener, si trae, por ejemplo, dolores de las rodillas, pues se le van bajando, pero ahora manifiesta esto y tú dices, ¿ya me equivoqué? No, ya lo regresaste en el tiempo a eso. Y normalmente es muy útil para nosotros decir, ¿cuándo estabas así?
¿Cuándo eras así de mandón y contradictorio? Ah, pues hace como 10 años. Perfecto, ya llegamos a esa etapa. ¿Ya? Entonces, siempre los síntomas mentales, como viste en la clase anterior, no sé si la repasaste tú, Manuel. No, no, no. Lo que pasa es que anduve haciendo otras actividades, Ajá. pero voy a repasarla, Paco. Es vital esa clase, ¿eh? La clase 7, porque ahí vemos la mentalidad, cómo es la que predomina. Y después de ver y asimilar la clase 7, nosotros vamos a ser diferentes homeópatas, porque ya no vamos a dar con que, ay, pues que me duele la garganta, pues, ay, pues, ¿qué te daré? Aconitum, te daré arsenicum. No, pues vamos a ver lo mental, ¿verdad? Solo lo mental nos va a llevar a la curación, porque lo mental nos va a llevar a su miasma y nos va a llevar a su constitucional. Entonces, si el paciente, si nos dan síntomas mentales y ese nos guía a un remedio, ese es su remedio. Ya lo demás, aunque no encajen sus síntomas físicos ni sus generales, no le hace. Es lo mental, ese es su remedio. ¿Sí? Ok, Paco. O sea, en la consulta, darle prioridad para irte directamente a los miasmas, ver inmediatamente los mentales, Paco. Los mentales. Por eso mi recomendación es a los que tienen mi software, como ustedes. Ah, Gabriel, todavía no lo tienes, ¿verdad? ¿O sí? No saben. Ah, ok. Pero Manuel, tú ya tienes muchos años con él. La Sí. sección que tiene mi programa de autorrepertorio es Sí. vital que ustedes, el paciente llegue y les dice, pues fíjese que siento que me late más el corazón, me duelen las rodillas, lo anotan, pero en cuanto él termine de dar sus síntomas que le molestan a él, pasan Ajá. al autorrepertorio, porque ahí Sí. está preguntando todo lo mental. Y ahí vamos a ver cómo es tu carácter, cómo eres para la limpieza, cómo eres para el afecto, el temores, todo, todo, todo. Y ahí es muy fácil encontrar el remedio y con ese nos vamos. Muy bien, Paco. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, nos vemos dentro de 8 días. Les hice la aclaración que la clase pasada, como se me descompuso esta computadora, que no fue descompostura, sino que me reportó que no estaba enfriando bien, ¿verdad? Dice, el sistema de enfriamiento no está funcionando, entonces llévela a servicio. La llevé y no, pues tenía unos cochambre ahí de pelos, estaba lleno de pelos adentro que se van acumulando. Y ya nomás la limpiaron y listo. Pero como no tuve mi computadora, utilicé la de escritorio y tiene una cámara no tan nítida como esta. Y la Ajá. velocidad no es tan rápida. Entonces, a pesar de que se grabó la clase, a la hora de verla se ven cuadritos por aquí o se congela la imagen y no sirvió el video. Entonces les mandé el del seminario anterior. Como el tema es el mismo, pues es lo mismo, ¿verdad? Y también en la clase 7, Paco. La clase 7 es la que mandé el Ok, anterior. el anterior. Sí, esta 8, pues ya estamos en la computadora buena y se está grabando y va a estar bien y se los voy a mandar como siempre, pero pues para que ustedes lo consideren. ¿Ya? Ok, Paco. Muy bien. Bueno, cuando te mando tu software, Gabriel, ya puedes estar sacando resultados increíbles. No, pues sí, yo le aviso a ver si la siguiente semana. Bueno, y si no, pues acuérdate que pueden ser en 3 pagos, en 6 pagos, como tú se te facilite. ¿Ah? Sí, gracias. Pero sí es fundamental porque si no, pues estás adivinando, ¿verdad? Porque no es lo mismo meterse uno y ver aquí y ver allá, que la máquina te dice exactamente lo que es y vámonos. ¿Sí? Bueno, pues entonces
Me dio mucho gusto tenerlos presentes. Hay otros alumnos que pues casi nunca han estado presentes, pero sí siguen las clases y por ahí me preguntan aparte. Entonces, Ok, Paco, muchas gracias. está bien. En este momento doy por terminada la grabación.